Soy Emily, ama de casa de 35 años. Hace poco di a luz a gemelos, John y Sarah. Fueron 2 días de contracciones hasta que nacieron. Estaba completamente agotada, pero cuando escuché sus primeros llantos saludables, todo mi cansancio desapareció. Originalmente, debía regresar a casa después del parto, pero un mes antes, mi mamá fue hospitalizada para una cirugía. Mis padres estaban emocionados de que yo y los bebés volviéramos a casa. Mi mamá incluso dijo que estaba bien traer a los gemelos, a pesar de que estaba en recuperación. Sin embargo, decidimos priorizar su salud, así que mi esposo y yo optamos por no mudarnos con ellos y tratamos de arreglárnoslas por nuestra cuenta. Pero en lugar del tiempo feliz que esperaba al criar a nuestros hijos, sucedió algo inesperado. Lo que voy a compartir es la historia del acoso intenso que enfrenté durante ese tiempo. La tercera mañana después de dar a luz y regresar a mi apartamento, el timbre de la puerta sonó de repente, de manera insistente. Me pregunté quién podría estar visitando tan temprano. Cuando miré por la mirilla, vi que era mi suegra. Rápidamente desbloqueé la puerta y ella entró haciendo mucho ruido. El ruido despertó a John y Sarah, quienes acababan de quedarse dormidos después de una noche de llanto. Mi suegra había tomado un taxi para llegar a nuestra casa, y no podía simplemente echarla. Así que fui a la cocina a preparar un poco de té y bocadillos para ella. Mientras lo hacía, comenzó a criticar el estado de nuestro hogar, diciendo, «¡Ay, qué desorden! No puedo creer que mi hijo esté viviendo así. Emily, no estarás flojeando con las tareas solo porque tuviste un bebé, ¿verdad?». Actuaba como la típica suegra molesta que ves en la televisión. Incluso pasaba su dedo por los alféizares de las ventanas para verificar si había polvo. Me disculpé, explicándole que apenas había dormido porque los bebés lloraron mucho la noche anterior. Prometí limpiar una vez que se calmaran, pero mientras trataba de calmar a los gemelos llorones, ella me apartó la mano, tomó a los bebés y dijo, «Yo me encargo de los gemelos. Una noche sin dormir no es excusa para no hacer las tareas. Empieza a limpiar la casa ahora mismo». Aunque estaba exhausta, mi suegra insistió en que comenzara a hacer las tareas del hogar de inmediato. No importaba cuánto intentara explicarle. No me escuchaba y solo se enfocaba en los gemelos. A regañadientes, preparé un poco de fórmula para los bebés, pero me criticó, diciendo, «¿Qué? ¿Les estás dando fórmula? Cualquier buena madre los amamantaría. ¿Qué clase de madre desamorada eres?». Sus palabras me sorprendieron. Ya me sentía insegura por no amamantar, y escucharla decir eso casi me hizo llorar, pero contuve las lágrimas y empecé a limpiar la habitación como ella exigía. Aunque dijo que se encargaría de los bebés, solo los calmaba a medias. Cuando llegó el momento de cambiarles los pañales, me llamó. A pesar de que estaba en medio de hacer las tareas, no podía terminar nada y no entendía por qué siquiera estaba allí. Durante los siguientes 2 meses, ella venía casi todos los días, continuando con sus críticas y apenas ayudando con los bebés. Este tiempo fue nada más que doloroso para mí porque seguía quejándose de todo lo que hacía. Quería hablar con mi esposo al respecto, pero él siempre estaba tan cansado después del trabajo que nunca encontraba el momento adecuado. Después de 2 meses de soportar sus comentarios mordaces, de repente anunció que ya no vendría más. Pensé que finalmente estaba libre, pero luego extendió su mano y exigió el pago por 2 meses de gastos de transporte y por ayudar con el cuidado de los niños. No podía creerlo. Me estaba pidiendo que le pagara por algo que nunca le pedí. La confronté y le dije, «¿De qué estás hablando? Nunca pedí tu ayuda. Si lo hubiera hecho, sería diferente, pero no lo hice. Tu presencia durante los últimos 2 meses ha sido nada más que desagradable. Por favor, no vuelvas más». Inmediatamente la eché de la casa. Empaqué mis cosas y llevé a mis gemelos de regreso a la casa donde crecí. Me sentía culpable por cargar a mi mamá con la situación, pero no podía encontrar paz quedándome allí por más tiempo. Sin embargo, mi suegra fue y le contó todo a mi suegro y a mi esposo. Mi suegra se pintó a sí misma como la víctima, diciendo que a pesar de todos sus esfuerzos por ayudar, yo le había hablado con dureza. Cuando mi esposo llegó a casa y encontró que no estábamos, se sorprendió. Después de escuchar toda la situación de mi parte, se puso pálido y se fue furioso a la casa de sus padres. Al día siguiente, mi suegro, que solo había escuchado la versión de mi suegra, se puso pálido cuando mi esposo le contó lo que realmente había pasado. «Oh no, ¿qué has hecho?», de repente reprendió a mi suegra, con el rostro lleno de enojo. Normalmente, mi suegro es un hombre tranquilo que rara vez se enoja, así que incluso mi esposo se sorprendió al verlo tan molesto. Mi suegra estaba desconcertada y confundida. «¿Por qué estás tan enojado? ¿Acaso ella no tiene la culpa?». Me esforcé en ayudar con el cuidado de los niños, incluso pagando los gastos de viaje. «¿Por qué me están regañando?». Mi suegro,
Aún furioso, respondió, no entiendes nada. ¿Sabes quién es el abuelo de Emily? Mi suegra recordaba a mi abuelo como el hombre estricto y serio que había asistido a nuestra boda, pero no entendía por qué era importante. Entonces, mi suegro reveló, ese hombre es el presidente de mi empresa. Al escuchar esto, mi suegra se sorprendió. Mi abuelo es efectivamente el presidente de una gran corporación, y nuestra boda fue un evento importante con muchas personas influyentes presentes. Aunque mi abuelo es estricto, me tiene mucho cariño, ya que soy su nieta. Siempre me ha tratado con amabilidad, comprándome regalos costosos y llevándome a restaurantes elegantes. Cuando me casé, estaba tan feliz que incluso lloró, lo cual sorprendió a todos. Dado cuánto le importa a mi abuelo, definitivamente no estaría feliz si supiera cómo me trató mi suegra. Normalmente, solo saber esto sería suficiente para hacer que alguien pensara 2 veces antes de cruzarse con él, pero había otra razón por la que mi suegro estaba preocupado. Estaba a punto de recibir una promoción a un puesto directivo, lo cual aumentaría significativamente su salario. Este era un momento crucial para él, para mantenerse en el buen favor de mi abuelo, y el comportamiento de mi suegra estaba poniendo eso en peligro. Mi suegro, preocupado por su promoción, no parecía preocuparse por cómo me sentía. Estaba más enfocado en su carrera que en su familia. Mi esposo, al darse cuenta de las verdaderas intenciones de su padre, estaba profundamente decepcionado. Dijo, ya basta, estoy decepcionado con mi papá, que solo piensa en sí mismo, y sorprendido con mi mamá, que ha estado acosando a mi esposa. Mantente fuera de nuestras vidas. Al escuchar esto de su hijo, mi suegra se volvió frenética e intentó detenerlo. No te burles, eres el heredero de esta familia. No te voy a dejar que nos abandones. Voy a la casa de Emily para hablar con sentido común. Ella es nuestra nuera y necesita manejar la casa adecuadamente. Pero mi suegro, preocupado por su promoción, la detuvo. No pienses en irrumpir en la casa de los padres de Emily, ¿verdad? No hagas nada imprudente. Perderé mis oportunidades de promoción. No interfieras. Mi esposo salió de la casa de sus padres sin decir una palabra y caminó hasta la casa de mis padres. Cuando llegó, explicó todo lo que había pasado y se disculpó. Su rostro se veía más triste que enojado. No puedo creer que mis propios padres sean así. Solo, lo siento. En respuesta, mis padres no dijeron nada, sino que le ofrecieron la cena. Vamos, comamos ya que estás aquí, dijeron. James, puedes quedarte a pasar la noche si lo deseas. Nuestra casa está cerca de tu apartamento, así que solo necesitas traer un cambio de ropa. Al principio, mi esposo dudó, conmovido por la amabilidad de mis padres, pero después de tanto estrés, quería relajarse con los gemelos y decidió quedarse. Hacía tiempo que no teníamos un momento tranquilo en familia. Ver a mi esposo acurrucando a nuestros gemelos llorones era muy entrañable. Cuando llegó el momento de dormir, los gemelos estaban entre mi esposo y yo. Deseaba que siempre pudiéramos tener momentos tan tranquilos, pero en el fondo sabía que mi suegra no se quedaría en silencio. Temía que pudiera aparecer de repente, pero nunca imaginé lo rápido que lo haría. Al día siguiente, mientras mis padres estaban en el trabajo, el timbre en la casa de mis padres sonó incesantemente. Tuve un mal presentimiento al respecto. Cuando revisé el intercomunicador, para mi sorpresa, mi suegra había llegado sin previo aviso. Abre la puerta, sé que estás ahí, devuélveme a mis nietos, gritaba mientras golpeaba la puerta. Los gemelos lloraban tanto que casi me volví loca. Luego, alguien abrió la puerta principal por mí. Finalmente, abres la puerta, ahora, rápido, entrega a los gemelos a... Espera, ¿quién eres tú? La persona que abrió la puerta en lugar de mí era mi abuelo. ¿Quién te crees para golpear la puerta de esta manera? ¡Qué grosera!, dijo con voz severa. Ya fuera que mi abuelo estuviera enojado o no, habló con un tono severo a mi suegra, como era de esperar. Ella parecía atónita y no pudo decir nada en respuesta. Espera un momento, no puede ser el presidente que mencionó mi esposo, ¿verdad? Tartamudeó mi suegra, con la voz temblando. Ahora recuerdo, ¿eres la suegra de James? No te reconocí porque no te presentaste en la boda, respondió mi abuelo. Mi suegra estaba completamente en contra de nuestro matrimonio, sintiendo que estaba perdiendo al hijo que había criado con tanto cuidado. Se había negado rotundamente a asistir a la boda, pero las personas a su alrededor lograron convencerla de presentarse. Sin embargo, nunca saludó a mis familiares y solo se sentó en la sala de espera con una expresión sombría. No es de extrañar que mi abuelo no la reconociera. Cuando se dio cuenta de que ella era mi suegra, el rostro de mi abuelo se volvió aún más intimidante, y la miró fijamente mientras ella temblaba. Ya le había contado todo lo que había pasado,
así que probablemente esperaba que ella irrumpiera en la casa, por lo que había estado quedándose con nosotros un tiempo. Bueno, la verdadera razón era que quería ver a sus bisnietos, pero no esperaba una confrontación tan temprana. No vine aquí para molestarte, Emily. Solo vine a ver a los gemelos porque los trajiste aquí sin avisarme. Es cruel no decírmelo. ¿No es así?, insistió mi suegra, tratando de justificar sus acciones. Sin embargo, no podía creer las palabras de una mujer que había estado golpeando la puerta y presionando el intercomunicador repetidamente, exigiendo que le devolvieran a sus nietos. ¿Es eso así? Pero, ¿no acabas de decirle a tu nieta que devolviera a mis nietos? ¿Desde cuándo se han convertido en tu posesión?, contrarrestó mi abuelo, con voz fría. Ni siquiera mi suegra podía ignorar esas palabras y le respondió. ¿De qué estás hablando? Esos niños son los nietos de nuestra familia, especialmente John, que es el heredero. Son legítimamente nuestros nietos, no tuyos, replicó. La única razón por la que le tenía cariño a los gemelos era porque John era el heredero. También quería a Sarah, pero John, siendo el heredero, era su favorito. Ya veo, entiendo tu afecto por los gemelos, pero es correcto descuidar a su madre, que estaba exhausta después del parto. Forzaste tu entrada en su casa, lo cual es una cosa bastante terrible de hacer. ¿No es así? Las palabras de mi abuelo hicieron que mi suegra se pusiera pálida nuevamente. Espera, no le vas a contar a mi esposo sobre esto, ¿verdad? Me dijo específicamente que no viniera aquí. No puedo dejar que se entere, rogó, a pesar de que su esposo le había aconsejado firmemente que no viniera. Ella lo hizo por su propia voluntad. Si se enteraba, podría incluso recibir papeles de divorcio. Aunque le suplicó a mi abuelo que mantuviera en secreto su visita, no había manera de que pudiera aceptar tal solicitud. Él le dijo a la madre de mi esposo, nerviosa, ¿de qué estás hablando? No hay necesidad de ocultar nada, especialmente si hay algo de lo que sentirte culpable. Haré saber a tu esposo que viniste a visitarnos. Ahora, asegúrate de hacer una cita la próxima vez que vengas. ¿De acuerdo? Después de decir esto, cerró la puerta principal. Normalmente, mi suegra habría golpeado la puerta y presionado el intercomunicador muchas veces, pero sabiendo que el presidente estaba en casa, se fue silenciosamente esta vez. No mencionó nada sobre su visita abrupta a la casa de mis padres, pero más tarde, mi abuelo convocó a su esposo a su oficina y le explicó lo que había pasado. A pesar de que le habían dicho enfáticamente que no fuera a nuestra casa, mi suegro estaba visiblemente enojado porque su esposa lo había hecho de todos modos. Pido disculpas profundamente por las acciones imprudentes de mi esposa. Me aseguraré de que no vuelva a hacer algo así, dijo, disculpándose sinceramente con mi abuelo. Sin embargo, mi abuelo no era ingenuo y vio a través de los verdaderos motivos de mi suegro. Es cierto, lo que hizo tu esposa es inexcusable, pero ¿no compartes parte de la culpa? Parece que solo piensas en preocupaciones inmediatas y no prestas mucha atención a quienes te rodean. Hay mucha insatisfacción contigo en el lugar de trabajo. No puedo promover a alguien así. Al final, la promoción de mi suegro fue cancelada. Pensando que no podía obtener una promoción debido a su esposa, mi suegro volvió a casa. Le dio una reprimenda a ella, y dejó un papel de divorcio sobre la mesa antes de empacar sus cosas y marcharse. Hasta ese momento, mi suegra había vivido únicamente del salario de mi suegro, por lo que si él la abandonaba, no podría mantenerse en el futuro. Intentó persuadirlo, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y era irreparable. Culparme por todo la enfureció, y se dirigió a la casa de mis padres, golpeando la puerta y gritando a todo pulmón, he perdido todo por tu culpa. Si no estuvieras aquí, devuélveme a mi hijo, devuélveme mi vida. Sus gritos resonaban en la casa, y sentí una mezcla de miedo y tristeza. La situación se había salido de control y, ahora más que nunca, me di cuenta de cuán profundamente me resentía, pero sabía que nada cambiaría su opinión, y su amargura la había consumido por completo. Más tarde en la noche, pasada las 9 de la noche, mi suegra seguía golpeando nuestra puerta y gritando, devuélveme a mis nietos, devuélveme a James. Era una locura que estuviera gritando a esa hora tan tarde. No pudimos soportarlo más, así que mi esposo llamó a la policía. La policía llegó y la llevó a la estación. Aunque era una situación difícil, mi esposo seguía pidiendo disculpas a mis padres y a mi abuelo por el inconveniente, pero ellos sabían que no era su culpa. Una vez que todo se calmó, nuestra casa volvió a sentirse pacífica. Fue un alivio tener finalmente algo de tranquilidad, y esperaba que nadie nos molestara más. Era triste que todo hubiera terminado de esta manera, pero me sentía aliviada sabiendo que ahora podríamos centrarnos en criar a nuestros hijos en paz. Después de eso,
Mis suegros se divorciaron. Mi suegra se mudó de nuevo a la casa de sus padres, que estaba en una zona rural remota, muy similar a Nebraska, donde solo pasan unos pocos autobuses al día, sin licencia de conducir. Le era difícil viajar. Había querido tanto estar con sus nietos, pero ahora estaba teniendo dificultades para no verlos. Siguió rogándole a mi esposo que la dejara ver a los nietos y que hiciera las paces conmigo, pero mi esposo no pudo perdonarla por ser tan egoísta, así que bloqueó sus llamadas, alejada de su hijo y sin poder ver a sus nietos. Mi suegra se volvió muy triste y retraída, permaneció en su habitación, llorando todos los días, sintiendo un profundo arrepentimiento por todo lo que había pasado.